Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y lo que Jesús nos va enseñando. Qué lindo, queridos chicos, entonces, que vayamos aprendiendo cosas lindas, cosas hermosas. Hoy, Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a aprender con Jesús? El tema del día de hoy es la comunión y sus figuras eucarísticas. El tema entonces, queridos niños, del día de hoy es sobre estas figuras tan importantes de la Eucaristía. Cómo Jesús entonces nos va enseñando poco a poco que con ciertas figuras eucarísticas, así se dice, las figuras eucarísticas que nos representan su presencia en medio de nosotros. Son los símbolos muy importantes, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar como siempre la palabra de Jesús. Vamos a escuchar lo que Jesús nos quiere enseñar a través de la Biblia. No se olviden que nosotros tenemos 73 libros. ¿Cuánto tenemos, querida Melissa, en la Biblia entonces? 73 libros. 73 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 46 tenemos en el Antiguo Testamento, y desde ahí nosotros nos nutrimos, nos fortalecemos. Vamos a escucharle a nuestras compañeritas que nos van a deleitar, vamos a decir así, pero nosotros tenemos que estar atentos, escuchar, estar muy atentos a lo que Jesús nos va a decir a través de su palabra. Les escuchamos, queridas amiguitas. Lectura de este Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Esto es lo más lindo. ¿Por qué? Porque el Señor justamente nos sigue hablando. Y hoy, con este tema tan importante, querida Melissa, ¿cuál es entonces nuestro tema catequético del día de hoy? La comunión y sus figuras eucarísticas. La comunión, es decir, Jesús que entra en comunión con nosotros con estas figuras de la Eucaristía. Vamos a seguir entonces nosotros con nuestra catequesis y vamos a volver enseguida. No se vayan, porque volvemos con Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Deberíamos estar allá con él. No podemos ir ahora. De igual forma, ¿qué diferencia puede haber? Que estemos con él o no, no hace ninguna diferencia. Hará una gran diferencia para él. Aún si saliéramos, él está perdido para Kramik. Tal vez la gente no necesite una iglesia. Las 11:30. Sabía que ese padre se engañaba a sí mismo.
miren. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Kramik, ¿de qué están hablando? Se lo aseguro, señor Kramik, sí. Hay cientos y cientos de ellos. ¡Dispérsenlos! ¡Dispérsenlos inmediatamente! ¡Bloquéenlos! Pero, señor Kramik, no nos podemos mover. No podemos dispersar a miles y miles de personas. Está nevando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta Navidad, con la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, han demostrado que esta no es una ciudad sin protección. También que son personas que no pueden ser manipuladas de acuerdo a las leyes y reglas de la producción y el consumo. Esta es una ciudad de gente orgullosa, valiente y libre. No es una ciudad de huérfanos, sino la ciudad de los hijos de un rey. Y eso es lo que han declarado con su presencia aquí esta noche, que son los hijos de Dios. ¿No es hermoso? Dilo de nuevo cuando tengas uno tuyo que te mantenga despierta. Tal vez eso esté más cerca de lo que crees. Hemos decidido casarnos en mayo. Ven, Gabriel también está feliz. Padre Carol, gracias. De los dos. ¡Padre Carol! ¡Padre Carol! ¡Padre Carol! Cálmate, Pablo. 47 se entregó a la policía. Él les dijo que fue él quien pintó el eslogan en la pared de la catedral. Padre Carol. ¿A dónde te llevan? ¿Qué pasa? No lo sé. Muy lejos de aquí. Creo que tal vez a Rusia. Estoy orgulloso de ti. Soy el hijo de un rey, ¿no es así? ¡Vamos, ¡Stanislav! muévete! ¡Mi nombre es Stanislav! Que Dios te acompañe, Stanislav. Que Dios te acompañe. Uy. ¡Siéntate! Mi nombre es Stanislav. ¡Mi nombre es Stanislav!
Adiós, Stanislav. Adiós. Aquí voy. ¡Ya lo eligieron! ¡Han elegido al nuevo papa! A continuación, el anuncio de quién será el nuevo papa. El cardenal romano eclesiástico Wojtyla. ¡Sí! ¡Qué bien! No sé si pueda expresar lo que quiero decir en nuestra lengua italiana. Si cometo un error. ¡Bien! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Muy bien! Si cometo un error, deben corregirme. Bien. Al fin nos deshicimos de él. ¿Cuándo va a regresar el padre Carol, abuela? El padre Carol ya no puede regresar nunca más. El padre Carol ya es nuestro papa y el papa debe estar en Roma. Ah. ¿El Papa en México? Pero su santidad, el Vaticano ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con México. El gobierno mexicano está en contra de la cristiandad. Además, ningún papa ha visitado América. Y después de México, quiero visitar Polonia. ¡Oh, Dios mío! No. Nadie tiene ninguna objeción a la última propuesta. Polonia es un país comunista. ¿De verdad? Entonces debo ir allá. ¡No puede hacer eso! ¡Nos está provocando! Creo que debemos prohibir su entrada a Polonia. No podemos. Él tiene un pasaporte legal perfecto. Un milagro de fe y adoración tiene lugar aquí en México. 1 millón de almas, todas reunidas en el cauce del nacimiento del río Seco, esperaron al Papa en Monterrey. Un fluido de oraciones reemplazó la corriente de... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos chicos, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema tan importante. Melissa, ¿cuál es nuestro tema? La comunión y sus figuras eucarísticas. La comunión y su figura eucarística. Esto es, queridos niños, lo que nosotros estamos reflexionando. Y vamos a escuchar, a ver qué nos enseña hoy Jesús, qué nos dice y cuáles son estas figuras eucarísticas. Queridos chicos, voy a leer un poco sobre la palabra de Dios sobre este tema. Para recibir la Sagrada Comunión son necesarias 3 cosas: estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y tener buena intención, o sea, saber a quién vamos a recibir. Muy bien, queridos chicos, se dieron cuenta que para recibir la Eucaristía nosotros tenemos que estar en gracia de Dios.
¿Cómo tenemos que estar entonces, Melissa? Tenemos que estar en gracia de Dios. En gracia de Dios. Esto es lo primero. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparaditos desde adentro, desde nuestro corazoncito, y entonces vamos a poder recibirle a Jesús. ¿Qué más, Melissa? ¿Cómo tenemos que estar entonces para poder recibir la Santa Eucaristía? Debemos guardar el ayuno eucarístico. Muy bien. El ayuno eucarístico quiere decir, queridos chicos, que no es que antes de ir a comulgar tenemos que ir a comer una empanada, comer una tortilla o no sé qué cosa y después nos vamos a la misa. No. Tenemos que dar ese respeto debido para poder recibir después a Jesús en la Eucaristía. ¿Y eso cómo se llama entonces, querida Melissa? Guardar el ayuno eucarístico. Muy bien, guardar el ayuno eucarístico. Y hay un tercer requisito. ¿Cuál era entonces este tercer requisito que todos tenemos que saber, queridos niños? Tener buena intención, o sea, saber a quién vamos a recibir. Muy bien, y yo pienso que todos ya usamos nuestra cabecita, queridos chicos, y por eso también tenemos esa buena intención y sabemos que le vamos a recibir a Jesucito en nuestro corazón, que nos va a alimentar y que nos va a dar la fuerza. Entonces repetime por favor, querida Melissa, 3 cositas importantes para recibir a Jesús en la Eucaristía. Primero, estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y tener buena intención. Muy bien, esas son las 3 cositas. Y vamos a seguir aprendiendo algo más con Jesús, queridos niños. Queridos chicos, entonces, el que se encuentre en estado de gracia y tenga recta intención puede comulgar todos los días. Ahí está, queridos niños, el que está con esa recta intención y que está en esa gracia de Jesús puede comulgar todos los días. ¿Se dan cuenta? Todos los días nosotros podemos ir a la misa, a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús nos está esperando para alimentarnos espiritualmente, para darnos esa fuerza necesaria en nuestra vida. Bueno, ¿qué más vamos a aprender hoy, querida Melissa? Queridos chicos, vamos a aprender un poco más sobre las figuras eucarísticas. El Cordero Pascual. Los cristianos participamos de la pasión de Cristo, comiendo su carne en la Sagrada Comunión y recordando que Cristo se dejó matar y se sacrificó por nosotros como manso cordero. La segunda figura es el maná. Con él alimentó el Señor a los israelitas durante su peregrinación por el desierto y que obraba en ellos maravillosos efectos. La tercera figura es la Eucaristía de Melquisedec. El pan y vino ofrecidos por Melquisedec son figuras de sacrificio ofrecidos por Jesucristo en la Eucaristía. La cuarta figura es el Arca de la Alianza. El arca simboliza nuestros sagrarios en donde se guarda la Eucaristía. Como en la antigua arca se guardaba una porción del maná con que Dios alimentó a su pueblo. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, aquí tenemos 4 figuras eucarísticas muy importantes. Vamos a repetir. Por favor, Melissa, entonces, bien el primero, esa primera figura eucarística que nos hace recordar esta misma Eucaristía que nosotros recibimos todos los días, el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cuál es la primera entonces, Melissa? La primera figura es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Esa es una figura importantísima que nosotros siempre lo tenemos delante nuestro y nos hace recordar a la Eucaristía. ¿Cuál es la segunda figura, querida Melissa? La segunda figura es el maná. La segunda figura, el maná. Esa es una palabrita que está en hebreo, queridos chicos. Ma en hebreo quiere decir qué y na en hebreo quiere decir cosa. Y entonces, ¿qué significa la palabra maná? Significa, queridos niños, ¿qué cosa? Es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque era el alimento, era el milagro que Dios le estaba dando a su pueblo en el desierto. Bueno, ¿cuál es la tercera figura entonces, querida Melissa? La tercera figura es la Eucaristía de Melquisedec. La figura de Melquisedec. Este es un sacerdote que le recibe allí a Abraham nada más y nada menos. Y ahí entonces se le ofrece el pan y el vino.
Y es lo que después nosotros también en nuestra misa, en nuestra Eucaristía ofrecemos, el pan y el vino que nos alimenta y que nos quita de toda hambre de Dios. Y la última, la cuarta figura eucarística, querida Melissa. La cuarta figura es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, y decíamos que son como nuestros sagrarios, donde nosotros le tenemos a Jesús Eucaristía. Muy bien, queridos niños, entonces así estamos aprendiendo tantas cosas lindas. Hoy con este tema, de nuevo Melissa, ¿cuál es el tema entonces principal de nuestra catequesis? El tema del día de hoy es la comunión y sus figuras eucarísticas. La comunión y varias figuras eucarísticas que estamos viendo y aprendiendo con Jesús. Entonces, vamos a volver enseguida, no se vayan, porque vamos a aprender más hoy en nuestra catequesis y volvemos enseguida. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, el Señor nos regala su palabra, luz para iluminar nuestros senderos, para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos leyendo esta segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 4 al 11. Nos ha hecho servidores, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, esta confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. No es que seamos capaces de atribuirnos algo como nuestro, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para administrar una alianza nueva, que no se apoya en la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero si el ministerio que lleva a la muerte con sus letras grabadas en piedra se realizó con gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés, con el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo hace esta comparación maravillosa? Pablo ahora lleva el Antiguo Testamento. Está haciendo la comparación directa con el rostro iluminado de Moisés, que dice que veía a Dios cara a cara, conversaba con él cara a cara. Pero aquí hay alguien más que Moisés. Escucharemos también en el Evangelio el rostro y la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesucristo, Dios mismo entonces presente, que ahora habla al pueblo, se manifiesta al pueblo. Y esta es la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hace mucho tiempo que nosotros hemos celebrado Pentecostés, la fuerza del Espíritu, la presencia de un Dios que se dona, que se entrega, pero que sobre todo nos ilumina nuestros senderos, ilumina nuestros pasos. Pero peña niña mañana, ya llegue Shakuana, allá llevará peña de Yarabica, tu humay, ya lleva hoy sape, aña de sape, como me envía y peña de recoge. Y al mismo tiempo que nosotros podamos ser luz que ilumina el sendero de tantos otros hermanos nuestros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, hola, queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora las preguntitas. Estén muy atentos porque algunas preguntas importantes que tenemos que memorizar y que tenemos que aprender verdaderamente hoy con Jesús. Por eso tienen que tener su cuadernito y algo para escribir. Querida Melissa, queridos chicos, primera pregunta. ¿Cuántas cosas son importantes y cuáles son esos requisitos que necesitamos para recibir la Sagrada Comunión? Queridos chicos, para recibir la Sagrada Comunión son necesarias 3 cosas. Primero, estar en gracia de Dios.
Segundo, guardar el ayuno eucarístico. Y tercero, tener buena intención. Muy bien, estas tres cositas no nos olvidemos que siempre tenemos que estar entonces en gracia de Dios. Después tenemos que ayunar, esperar, por lo menos la iglesia nos dice 1 hora antes. ¿Cuánto tiempo antes de recibir la comunión? 1 hora antes. 1 hora antes, mínimo, queridos chicos, antes de recibirle a Jesús en la Eucaristía. Y lo último, ¿cuál es? Tener una buena intención. Muy bien, queridos chicos, o sea, yo conozco y yo sé a quién le voy a recibir. Vamos a la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Qué significa, queridos chicos, la figura del Cordero Pascual? Queridos chicos, la figura del Cordero Pascual significa que Jesús, como un cordero, se dejó matar por nosotros en la cruz y se sacrificó por nosotros. Muy bien, ese es el significado profundo. Muy bien, y vamos a la otra preguntita, a ver si son capaces de responderme. ¿Qué significa el maná, queridos niños, que han recibido los israelitas? Queridos niños, la figura del maná significa el alimento que dio Dios a los israelitas por el desierto. Muy bien, es el alimento que Dios les fue proveyendo, queridos chicos, durante esa peregrinación que ellos tuvieron por el desierto, 40 años por el desierto, y el Señor los alimentó con el maná. Y la última preguntita que les quiero hacer, queridos chicos, es ¿qué significa el rito aquí que nosotros tenemos del Arca de la Alianza? Queridos niños, el Arca de la Alianza significa nuestros sagrarios en donde se guardaba el alimento que Dios les dio. Muy bien, ese es el significado entonces, queridos chicos, del Arca de la Alianza. Es una figura eucarística porque ahí se guardaba el maná, ese alimento que Dios les había dado durante el desierto. Muy bien, queridos chicos, entonces nosotros estamos reflexionando sobre las figuras eucarísticas. Y vamos a rezar y le vamos a pedir al Señor siempre que nos ayude y que nos acompañe en nuestro camino cristiano. Vamos a poner juntas nuestras manitos y vamos a rezar con entusiasmo a nuestra mamita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos chicos, la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima, queridos chicos, con más Aprendiendo con Jesús.